¿Qué tal, compas? Pues quisiera hablar de este tema que es sumamente importante y sobre todo la investigación que realizó este periódico de Estados Unidos, el New York Times, que a pesar de tener una parte de las acciones Carlos Slim, no deja de hacer un buen trabajo. No deja de hacer un buen trabajo y la verdad esto es bien importante. Se los voy a explicar por qué. Porque en Estados Unidos, si tú censuras o realizas cualquier acto de ocultamiento en información y no profundizan ciertas cosas, te dan una y afortunadamente aquí en México pues es muy diferente lamentablemente, pero eh, pues puede mejorar la situación. Sin embargo, ante lo que existe en este sistema capitalista, pasan situaciones bastante lamentables. Pero bueno, el Financiero explica sobre esta publicación. De hecho, yo lo quería sacar desde la publicación original, pero la verdad, compas, está bastante. Déjense de que esté largo. Tarda mucho en abrirse y para estarle buscando todo lo que viene, sí está complicado, pero la verdad se los recomiendo para que lean los detalles, porque hay testimonios, hay un montonal de pruebas que demuestran que el desgobierno tanto de Ebrard como también Mancera, pero también Sheinbaum, los dos primeros responsables de los disque trabajos que hicieron y también al darle concesiones a una empresa que cada vez se está deteriorando como es Grupo Carso e ICA, que ya no, ICA ya no es como lo era antes. Y la otra, Sheinbaum, por ocultar información y no dar apoyo a la reestructuración del metro y desviar dinero hacia otro lado. Probablemente los desvíos lo investiguen ya cuando ya no sea jefa de desgobierno. Así van a ser las cosas, lamentablemente, por eso es necesario la presión total, compas. Bueno, la línea 12 del metro, según el New York Times, documenta graves fallas en construcción y prisas políticas por entregar obra. Pernos metálicos cruciales para la solidez del tramo elevado parecen haber fallado debido a soldadura deficiente según el medio. Una investigación del New York Times documentó fallas graves en la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y que pudieron haber causado directamente el colapso del tramo elevado el 3 de mayo pasado. Además, la investigación de este medio basada en documentos gubernamentales que estaban abiertos y estaban de dominio público, para que quede claro a López Obrador, porque ahora está diciendo en la conferencia, primero está minimizando y luego está diciendo es que son de oposición, o sea, que a huevo quieren periódicos que sean a modo a él, y ahí lo demostró, y de manera descarada, y que nada más hablen bien de lo que está haciendo este pinche desgobierno. Pues bueno, estos documentos son de dominio público, hay que decirle a este viejillo vividor, y que por ahí hubiera alguien que se hubiera atrevido, o mejor dicho, que alguien le dijera en su carota, que estos documentos están como dominio público y no pueden ser censurados. Además de entrevistas con personas que trabajaron en la obra y análisis de evidencia del lugar del siniestro realizado por expertos, evidencia las prisas en la gestión capitalina de este sinvergüenza y delincuente ahora Marcelo Ebrard, que sigue teniendo pues un cargo público y obviamente entre comillas importante como lo es el secretario de Relaciones Exteriores. El diario tomó miles de fotografías del sitio del siniestro y compartió las pruebas con ingenieros expertos que llegaron a la misma conclusión. Los pernos metálicos que eran cruciales para la solidez del tramo elevado y que servían como base de toda la estructura parecen haber fallado debido a una soldadura deficiente, falla grave que probablemente causó este choque. Las imágenes muestran que los pernos se degollaron separándose del resto del acero y crearon lo que, según los ingenieros, era una estructura inestable incapaz de soportar el tren. Una soldadura de buena calidad no habría fallado de este modo, esto lo dijo Gary J. Klein, integrante de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos y ejecutivo de Wis Jani Ellisner, creo que así se pronuncia, una empresa que se dedica a estudiar pues, los fallos de construcción. Los pernos se manipularon sin cuidado y con poca atención al detalle, comentaron ingenieros que revisaron las fotografías tomadas por este medio.
Los trabajadores jamás retiraron los anillos de cerámica alrededor de los pernos que sostienen durante la instalación. Pueden observarse más de una decena de dichos anillos incrustados en las losas de concreto que colapsaron aquella noche. Además, según el Times, la instalación de los pernos era tan irregular que parecía más bien una improvisación de una cuadrilla que la adherencia estricta a un plan de construcción. O sea, les valió lo del plan de construcción. De acuerdo con los ingenieros que revisaron las fotografías, cuando los pernos fallaron, el concreto y el acero ya no funcionaban en conjunto. Esto lo dijo Donald O. Dusenberry, ingeniero consultor que ha investigado muchos colapsos de puentes. El acero quedó sobrepasado. La explicación técnica apunta este diario resalta un patrón de oportunismo político y obras descuidadas durante la construcción de esta línea del metro. El Times dijo en su reportaje que revisó miles de páginas de documentos internos tanto gubernamentales como corporativos sobre la línea y encontró más de una década de advertencias y alertas de seguridad antes del desplome. Con apuro para terminar, la llamada Ciudad de México exigió que las empresas constructoras abrieran el metro, mucho antes de concluido el mandato de Ebrard como jefe de desgobierno en 2012. Sostuvo que la premura condujo un proceso frenético de construcción que empezó antes de que se completara un plan ejecutivo y produjo una línea con fallas desde el inicio. Recordó que la indignación por las deficiencias fue tan intensa que Ebrard terminó por irse a vivir al extranjero durante 14 meses, dejando atrás lo que llamó una cacería política. Y lo perdonó López Obrador, ¿no? La tragedia ya se ha convertido en una crisis política que podría afectar a las dos de las figuras más poderosas, entre comillas, del país. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores del presidente, y bueno, este sí es la figura más poderosa y el que está detrás de todas estas maquinaciones que realiza la Cuarta T, junto con Alfonso Romo y entre otros. Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo y que probablemente salga impune, compas. El New York Times recordó que la idea original era construir una línea completamente subterránea, pero pronto fue evidente que sería muy costosa y tomaría demasiado tiempo. La ciudad recortó el presupuesto para la línea casi de inmediato. Agregó que una empresa consultora contratada por el metro enumeró las ventajas y desventajas de una línea elevada. Sería más barata y rápida, pero sería menos segura, y al final la ciudad cambió de rumbo y se decidió por una línea parcialmente elevada. Para obtener este contrato en 2008, Carso Infraestructura y Construcción, una de las empresas de Carlos Slim, se unió a dos compañías establecidas, ICA, pero ICA también es parte de Slim, nada más que lo tiene por ahí un familiar de él. Una de las mayores constructoras de México y que ha sido muy deficiente en estos últimos años. Y la empresa francesa Alstom. Carso no tenía experiencia en la construcción de líneas del metro, pero sí liquidez en medio de la crisis financiera global y acceso a un negocio de acero propiedad de Slim. Según el Times, la ciudad presionó a los contratistas para que concluyeran el trabajo lo más pronto posible. Las empresas se arriesgaban a una multa de alrededor de $120 millones si no entregaban la obra antes del fin del mandato de este delincuente de Ebrard, según Enrique Orcasitas, director del proyecto. La construcción empezó incluso antes de que hubiera un proyecto ejecutivo completo. A ver, también Enrique Orcasitas es responsable y no por decir la verdad significa que se lave las manos. Tendría que también estar bajo proceso. De acuerdo con el diario, Ebrard observó que utilizar planos as-built, o sea, como construcción, o conforme a obra, en este caso es conforme a obra, en los que las compañías van generando los planos mientras construyen, era habitual y permitía contar una flexibilidad técnica y financiera durante su realización, sin comprometer la integridad o seguridad del proyecto. Sin embargo, muchos de los ingenieros que trabajaron en esa línea y hablaron con este diario, dijeron que la mayoría de los proyectos de gran envergadura en los que habían trabajado tanto en México como en el extranjero empleaban proyectos ejecutivos desde el inicio. Pues este diario manifestó que más allá de lo que establezcan las investigaciones oficiales, el colapso conlleva enormes consecuencias políticas no solo para Ebrard y Slim. Si se trata de un asunto relacionado con el mantenimiento de la línea, los votantes podrían culpar a Claudia Sheinbaum. O sea, ahí está también el detalle. La protegida del presidente, según el Times, quien ha supervisado el metro en su calidad de jefa de desgobierno de la Ciudad de México en los últimos 2 años. Dado que son las dos de las principales figuras del partido gobernante, se espera que tanto Sheinbaum como Ebrard busquen la bendición de AMLO para postularse a la presidencia en las elecciones del 2024 y sucederlo en el poder, de acuerdo con el diario.
La jefa de desgobierno, o sea, la Claudia Repsamen Mancera, dijo el domingo que el medio ha buscado confrontar a la autollamada Cuarta Transformación. Habría que preguntarse qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo, se preguntó en la cuenta de Twitter. Afirmó además que su gobierno no filtró información al diario y que ha sido muy responsable en esperar los dictámenes técnicos y profesionales. No es nuestro estilo filtrar información y nunca lo será. Nos caracteriza decir la verdad de forma directa, sin ningún intermediario, aseveró, y de manera cínica. A ver, volvemos a insistir o le repetimos a Claudia Sheinbaum y a todos los demás que empiecen a decir que se filtró. Son documentos que tienen dominio público. Dominio público. A ver, ¿o acaso las personas que fueron testigos de eso son de dominio privado y están bajo investigación y no pueden hablar? Tienen que hablar aunque sea de manera anónima, no es ilegal. Pero al rato aguas, lo pueden hacer ilegal con las leyes que pretenden hacer para hacerlo de grosso modo. Y el grosso modo va a ser una situación muy, muy, muy lamentable y delicado. Cuando son este tipo de temas son públicos, aunque haya un dictamen o una investigación, se tiene que ir desarrollándose. Porque este desgobierno, tanto el de la Ciudad de México como el federal, saben lo que va a hacer, que cuando tengan el resultado que ya por cierto ya adelantó el New York Times, lo van a ocultar y van a decir sí fue por un problema o una falla en los pernos, pero eso fue culpa de los trabajadores. Pero qué bueno que se filtró, porque nada más hubiera salido ese dictamen. Entonces nada más se culpa a los trabajadores y luego se culpa a nada más a Mancera, cuando no es solamente Mancera, es también Sheinbaum. Bueno, la responsabilidad, aquí tenemos la palabra culpa, la culpa existe en una concepción judeocristiana, olvídenlo. Nada más es responsabilidad de este, pues sí, crimen, porque esto es lo que provocó 26 personas sin vida y una decena de heridos, y más de una decena de heridos. A ver, la responsabilidad no solo es de Mancera, también es de Ebrard. ¿Y de quién más? De Sheinbaum. Ebrard, porque debe entregar todo a prisa y no hacer bien las cosas y permitir que se hicieran, que se dejaran o se permitieran muchas irregularidades, además de desvío de dinero. Y la segunda, el de Mancera, por no revisar los contratos. Acuérdense que eran del mismo partido o del mismo cártel, el narco-PRD. Y Sheinbaum por no revisar el mantenimiento y por no clausurar. Por lo menos tenía máximo un año, del 2018 al 2019, para realizar esta revisión, ¿sí? Y corroborar que sí había fallas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera advertido de las fallas? O a lo mucho en el 2020, para que vean, ¿no? Porque luego a veces el desgobierno es bien lento, nada más a donde le conviene. Si hubiera evitado esto, compas. Y entonces hubieran hecho una investigación y luego, lamentablemente, esta investigación, compas, hubiera sido como la caja china del desgobierno de la Ciudad de México y federal ante los problemas que estaban pasando, pero hubiera sido bueno porque a la vez, compas, pues ya se investiga a profundidad de estas irregularidades y se hubieran evitado las vidas humanas. Eso hubiera sido bueno, pero no lo pensó el desgobierno. Y no lo quiso hacer, y le vale las vidas humanas y le vale todo lo demás con tal de obedecer a los patrones, no solamente López Obrador, sino también a los grupos empresariales. Ahí está. Pero pues los pejes se molestan, se encabronan, se ponen como locos y son los principales también responsables de magnificar, porque las declaraciones de López Obrador que salió a decir es para incitar a los pejes a que sigan con los mismos discursos. Ahí tienen a Jorge Armando Rocha, que antes trabajaba en TV Azteca, o todavía sigue trabajando, no recuerdo si... Es que sí, se me hace conocido el pendejo este. Y luego los otros, el Naredo y bueno, los que ustedes me digan son los principales operadores a través de Twitter en estos momentos, quienes difunden pues la desinformación. Hasta San Juana Martínez me podrían decir, o cualquier otro, hasta Genaro Pejemil, ¿no? Bueno, pues así, existen y esos son los principales responsables de ocultar información o minimizar lo que se debe de demostrar.
Aquí no es de que solamente seamos opositores, somos opositores al pinche sistema. Si estuviera el PRI, el PAN, el PRD, cualquier otro, estaríamos diciendo lo mismo, cabrones, para que lo entiendan antes de abrir la boca y decir estupideces, porque ustedes se manchan solitos la sangre de víctimas inocentes, y ya se los hemos dicho. Ojalá que cuando termine todo esto, vayan por ustedes y los encierren. ¿Por qué, compas? Porque ustedes provocaron esto en lugar de ser autocríticos. Ustedes pudieron evitar, en lugar de magnificar los discursos de su patrón y de los demás. Si fueran autocríticos, si fueran diferentes, se hubiera evitado esta situación. Además, también los trabajadores del metro debieron haber puesto un alto haciendo una manifestación fuerte, una protesta fuerte, sabiendo lo que estaba pasando en Delicias, con la explosión que hubo, ¿se acuerdan? Con los incidentes que hubo en el metro, las inundaciones, entre otras situaciones. Pero no, lo dejaron pasar. No sé qué fue lo que pasó, pero también ellos debieron haber puesto un alto en seco, porque están hablando no solamente de la vida de ustedes, trabajadores, la vida de los pasajeros, de los usuarios, cabrones. Se les dijo, salgan a manifestarse. Desde, no me acuerdo qué incidente hubo y que se les dijo, a ver, güey, salgan a manifestarse, a presionar. Y se molestaban cuando yo les decía eso, porque son gente que, pues, desafortunadamente son hasta golpeadores o grupos de choque. Parecen que hablan como delincuentes, que de hecho detrás de ello, pues, bueno, podría haber ciertas irregularidades. Entonces se hubieran evitado un montonal de situaciones, un montonal de cosas. Pero prefirieron conformarse con el trabajo que tienen y pues dejaron crecer esto. Entonces por eso el desgobierno hace lo que se le venga en gana. Fíjense lo que se hubiera evitado todas estas posibilidades, pero bueno. Les dejo la información, ya se hizo largo este video. Saludos, compas.